Casi 400 quemados con pólvora van hasta el momento en el país en este mes de diciembre. Entre las víctimas hay 161 niños y adolescentes. ¿Por qué sigue la gente quemando pólvora? En Bogotá, eso sí, hubo una notable reducción. Hernán Quijada es el subdirector de riesgo del Instituto Nacional de Salud. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí para echar lápiz. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Hablemos de estas cifras, que vale la pena decir lo siguiente. Fueron, ¿no?, el registro que iba hasta anoche a las 10, sí, ¿cierto? 379 personas quemadas, 225 mayores de edad, 154. ¿Aumentaron? Lastimosamente, Juan Diego, con corte a las 6 de la mañana tenemos un aumento de 391 casos. ¿391? En toda la población, y un aumento en niños y adolescentes a 161 casos. 161 casos son las cifras, porque se siguen presentando casos, ¿o por qué? Sigue habiendo una notificación todavía rezagada de casos que no se han informado, que no han llevado a las personas al hospital. Pero en algún momento la lesión se va a complicar y la vamos a identificar. Claro, porque uno también piensa, como hay anuncios de sanciones, de castigos a los padres o a los mayores que tengan la responsabilidad de cuidar a los niños, pues muchos no llevan o no denuncian el caso ante las autoridades. La oportunidad de esa atención inicial de urgencias garantiza una mejor recuperación de la lesión. Ajá. Hablemos ahora del total de quemados en el 2017 para poder uno comparar si han bajado o disminuido. En el 2017 esto es la vigilancia intensificada que realiza el Instituto Nacional de Salud solo durante la temporada navideña. Todo el año nosotros vigilamos este evento, pero en la temporada navideña, con corte a la misma fecha del año anterior, nosotros llevamos 415. 415. Que con respecto a la cifra del día de hoy muestra una disminución, sí, que no es significativa, y más con lo que tú estás diciendo, que todavía pueden ingresar casos que no se han notificado. Hablemos de las ciudades y de las regiones. Disminuyó, por ejemplo, en Bogotá muchísimo el número de quemados. Ciudades capitales han disminuido. El caso, por ejemplo, de Manizales, que tiene una disminución de cerca del 70%. Bogotá, que es uno de los ejemplos del país. Medellín, pero hoy el problema lo están concentrando los municipios. Sí, y ahí tenemos que hacer un llamado de atención a alcaldes y gobernadores, porque si se autoriza por decreto el uso de la pólvora, se deben garantizar los planes de gestión de riesgo a través de los comités sectoriales para que el uso de la pólvora se dé en las condiciones y en la seguridad necesaria. Al final del año tenemos fiestas patronales, tenemos muchas celebraciones en los municipios, y es ahí donde hoy tenemos que hacer un llamado de atención. Los municipios van para arriba, diferente a las ciudades capitales. Veamos lo que dicen nuestros televidentes a través de las redes sociales. En Twitter, Gina Paola: ¿por qué el colombiano es irresponsable e inculto? Porque solo le interesa la fiesta y el desorden, no piensa en los demás, no le preocupa lo que pueda pasar y no respeta. Así de simple, ¿no? Bueno, eso es lo que opinan, ¿no?, de nuestros televidentes. Hay que hacer un llamado de atención, y es el consumo de alcohol y el uso de la pólvora nos está dejando un número importante de lesionados en el país. Sí. Los padres y cuidadores, por favor, tienen que mantener alejados a sus hijos. Y no solamente alejados, sino no los descuiden, porque los niños son curiosos. Y recordemos que no solamente se quema quien la manipula, sino también el observador. Sí, de hecho, aquí hay unos datos bastante preocupantes relacionados con la quema de pólvora. Por ejemplo, las lesiones que se han producido, el 90.2% quemaduras, pero este dato sí que es preocupante, el de las amputaciones. 31 casos, un 8.2%. Y en ellos encontramos niños amputados que dejan una marca imborrable para toda la vida. No solamente un daño físico, sino también en su desarrollo cognitivo, Juan Diego. Claro. Y también vemos cuáles son, digamos, los causantes principales, el tipo de artefactos. Totes. No hay pólvora pirotécnica inofensiva. Los totes que normalmente se usan nos están provocando hoy el 25% del total de lesionados. 25%, sí. 11% voladores, cohetes 10%. Sí.
Pero mira que acá las luces de bengala, que creemos que son artefactos inofensivos, también producen un número importante de lesionados. Otros 42.2%. Sí, en estos se encuentran diablitos, triquitraques, una serie de elementos que se usan mucho en todo el país. Estas luces de bengala, Juan Diego, nos están produciendo una lesión muy importante que es el daño ocular. Entonces, no hay artefacto pirotécnico inofensivo. Y también ligado a eso se está produciendo otro preocupante fenómeno, el de la intoxicación. Sí. Por ejemplo, en los totes, el residuo que queda de estos elementos... ¿El fósforo? Es fósforo blanco. Los niños lo pueden encontrar en sus patios, en la puerta de sus casas, y esa intoxicación les puede ocasionar la muerte. Hoy, lastimosamente, tenemos 8 intoxicados por fósforo blanco, en su mayoría niños entre 1 y 4 años que encontraron residuos en sus casas y los ingirieron. En el pasado ya tenemos muertes por esta situación. El daño ocular al utilizar la luz de bengala es por las chispas, por mirar, porque hay una herida, ¿por qué? Puede ser por la chispa o por el elemento caliente que en el movimiento que se realiza se acerque al ojo propio o al de una persona cercana. De ahí la importancia de tener tanta precaución. Hablemos de lo que causa este tipo, ¿dónde, digamos, se produce el mayor número de episodios de quemaduras por pólvora? En los sitios donde hay almacenamiento de pólvora es lo menor. El 0.5%. En cambio, manipulación 7%. La mayoría de lesionados por pólvora son personas que la manipulan. Pero Juan Diego, mire la cifra de observadores. Casi el 30% de los lesionados fueron personas que se encontraban inclusive en sitios donde hay autorización de quema de juegos pirotécnicos. Pues en el caso de Manatí, por ejemplo, 34 lesionados por pólvora después de que hubo un accidente con un castillo. Los elementos no salieron de manera vertical, sino que se fueron de manera horizontal y explotaron en la multitud. De esos 34, 17 eran menores de edad. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Porque se supone que allí sí están dadas todas las condiciones de ley. Hay que hacer un llamado nuevamente a alcaldes, y este ejercicio debe ser riguroso para que se garanticen a través de los comités de gestión de riesgo los planes de acción que permitan mitigar y controlar el uso de estos artefactos pirotécnicos. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Dice: el problema es cultura, nos enojamos porque la prohíben, pero si nos quemamos la culpa es de otros. El castigo para responsables debe ser cobro de tratamiento, entre otros, ¿no? Bueno, la verdad es que hay sanciones también de las autoridades, inclusive del ICBF, de quitarle la patria potestad al responsable. La normatividad es amplia, las sanciones existen, el Código de Policía castiga con una multa significativa. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puede asignar un defensor de familia, realizar las investigaciones pertinentes y llegar a sanciones civiles y pecuniarias. Claro. Está en nosotros, en ustedes como padres y cuidadores, tomar la decisión de alejar a nuestros hijos del uso de la pólvora. La gran expectativa que hay, y de ahí que esté la alerta máxima en todo el país, es por lo que pueda ocurrir en estos días, sobre todo el 31 y el 1, ¿cierto? Es la fecha crítica, el 31 y el 1. Y hay un artefacto que se usa mucho en el país, o que reúne la pólvora, que son los años viejos, los tradicionales años viejos. Claro, claro. Y este es un elemento muy peligroso. Veamos lo que pasó el 24 y 25 de diciembre comparado con el año 2017. 70 casos hubo hace un año, 24 en esta oportunidad. Es decir, son alentadoras las cifras, pero todavía preocupantes. Pero no podemos dar un parte de tranquilidad, porque como te dije, puede ingresar casos de personas que todavía no han consultado, pero que tarde o temprano van a ingresar, porque las lesiones son evidentes. ¿Cuántos hubo quemados el 31 y 1 del año anterior? Las cifras que hoy tenemos son aproximadamente 80 casos en el país, pero mañana vamos a tener actualización de las cifras, pueden seguir ingresando. Claro, lo cierto es que hasta el momento hay en el país 391 casos. 91 casos. 160 en menores de... 161. Menores de edad. 161 menores de edad. Son las últimas cifras actualizadas hasta hoy a las 6 de la mañana
por el Instituto Nacional de Salud. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Algo más? Un último mensaje, ¿Sí? Juan Diego. ¿Qué hacer ante una herida? No, debemos evitar el uso de aceites y cremas, lavar con agua limpia, cubrir con un paño limpio y hacer un desplazamiento inmediato a cualquier centro asistencial. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ustedes muchas gracias.